Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de un estudio bíblico. Hay un tema que muchas personas cuando les compartimos del Evangelio, a veces que no les gusta escuchar el mensaje, una de las defensas que anteponen para no oír es que no están de acuerdo con el Dios de la Biblia. Es que ellos dicen que es un Dios que la Biblia menciona que es malvado, que es malo, que ellos no pueden imaginar cómo pueda existir un Dios que predicamos que es de amor, que es de misericordia, que es todopoderoso, que es bueno y que permita que la humanidad se esté destruyendo entre ellos mismos y que permita que la humanidad se esté muriendo de hambre millones y millones de niños en el mundo por pobreza, por maldiciones en aquellas naciones pobres. Que permita la corrupción para que se enriquezcan unos y se mueran de hambre otros. Los vicios, las maldades, las injusticias. ¿Cómo es posible que exista un Dios y permita todo eso teniendo Él el control de todo? Entonces las personas no conocen a Dios, no conocen el mensaje de salvación, no conocen la palabra de Dios que nos dejó Cristo, nos dejó Dios, para que conociéramos a Dios, para que entendiéramos su propósito y entendiéramos nuestra creación y nuestro propósito y cómo todos somos pecadores y necesitamos ser salvos. Entonces hice este estudio y le puse la maldad del hombre contra la bondad de Dios, o ponerlos enfrente, ¿no? Para ver algunos textos en esta dirección y comprender mejor por qué Dios siempre será bueno, Dios siempre será amor, Dios siempre será justo, pero también esa justicia le demanda a Él, que es parte de su esencia, hacer lo correcto siempre. Y entonces Él nos creó por amor a su imagen y semejanza, pero nos dio conciencia de pecado, nos dio conciencia de saber que estamos mal o bien en las obras que hacemos ante los demás prójimos, ante Él. Y de alguna manera sabemos que hay bien y mal porque sentimos en nuestro interior que está bien y que está mal. Y eso es, aunque no, hasta de las culturas en las tribus sabían cuando hacían algo mal. No se trata de un conocimiento de valores humanos, porque cada quien nace ya con ese chip que Dios nos pone a su imagen y a su semejanza. Entonces, vamos a ver en este tema para ver cómo el hombre, ese es el que se separa de Dios, es el que él quiere ser su propio Dios, es el que él quiere hacer sus cosas a su reverenda voluntad, y luego después se quejan contra Dios, y luego después lo van a lamentar toda la eternidad si no se arrepienten mientras estén vivos en esta tierra ante Dios. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le suplicamos, sea bendiciendo esta enseñanza con su poder, que su Espíritu se manifieste, se lo rogamos, para que todos podamos recibir esta enseñanza, comprenderla y reaccionar a ella para rendirnos a sus pies y buscar nuestra salvación, que solo es posible en Cristo Jesús, reconociendo nuestras maldades y reconociendo que usted nos creó por amor y reconociendo que solo usted nos puede reconciliar a ese primer amor y a ese único amor que es por la eternidad en usted a través de Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a recibir la enseñanza y a convencer a los que no creen en su bondad y en su amor. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces decíamos que el tema es la maldad del hombre contra la bondad de Dios. Muy bien. Vamos a poner este primer diapositiva para que podamos entender el texto mejor ilustrado. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 30:12, hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Por varios pasajes de la palabra de Dios, Dios nos explica por qué Él nos creó, Él nos conoce y conoce todas las generaciones y conoce todas nuestras actitudes, reacciones, emociones, sentimientos. Nos dice que nuestra tendencia natural es defendernos, es justificarnos,
Cada vez que nos equivocamos, rápido nos justificamos. No, es que fue por esto. No, es que él tuvo la culpa. No, es que él me provocó. No, es que las circunstancias me orillaron a esto. No, es que la verdad no tenía mucho conocimiento de eso y pensé que así era mejor. Siempre nos vamos a justificar. No, lo que pasa es que reaccioné así porque he estado deprimido. No, reaccioné así porque he estado enojado. Reaccioné así, estaba enojado por tanto calor, por estaba enfermo. Siempre nos justificamos cuando agredimos, cuando hacemos daño, cuando tomamos malas decisiones, cuando tenemos consecuencias por eso. Y siempre cuando alguien nos demanda razón de nuestra acción, hay justificación. Entonces dice Dios que la naturaleza humana es, no, todos somos santos, somos buenos, vamos a ir al cielo, y Dios es amor, Dios es bueno, nos va a salvar. Ese es por el lado religioso cristiano. Por el lado evangélico cristiano, que es más espiritual, entre comillas, en algunos de ellos se justifican y dicen, no, Dios es bueno, Dios ya nos salvó en Cristo, ya somos salvos para siempre, ya somos redimidos, y entonces Dios no se va a hacer para atrás, ya somos de Él, aunque no sean fieles, y eso es una evidencia de que no son hijos de Dios. Pero todos nos justificamos estando dentro del camino, estando fuera del camino, porque es nuestra naturaleza equivocada y eso confirma más la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, que Él es veraz y nosotros mentirosos y nosotros nos engañamos por nuestra carne, por nuestro pecado. Entonces, abriendo este estudio, reconocer que Dios establece que el hombre siempre se justifica equivocadamente, que hasta toda una generación dicen que son buenos, cuando no es así. Por ejemplo, nosotros regularmente decimos, los valores en las familias eran mayormente antes, hace 100 años, 200 años. Y cuando leemos libros de hace 700, 1000, 2000 años, había violaciones de niños, había violaciones de mujeres sexualmente, había violaciones de derechos humanos, asesinatos, injusticias, maldades, divorcios, había mujeres adúlteras, hombres adúlteros, fornicarios, robo, asesinatos. O sea, la maldad del hombre siempre ha estado en toda la generación, no las generaciones pasadas que entre comillas tenían valores que si es verdad, también ellos eran una generación que necesitaba salvación porque la Biblia nos enseña que todos pecamos, que todos necesitamos ser salvados. Muy bien, dice Eclesiastés 7:29, he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Un verso más, Dios nos aclara que Él formó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo recto, así como formó perfecto todos sus sistemas en el cuerpo humano para que el alma y el espíritu morara en ese templo, estuviera vivo, se conectara lo espiritual con lo material, eso es poder de Dios, así como Él hizo todos los sistemas en el cuerpo humano para que nosotros tuviéramos vida en esta tierra, es decir, el sistema musculoesquelético, el sistema genitourinario, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema hormonal, todos los sistemas del cuerpo humano, todos los órganos, el sistema enzimático para que pueda producirse todos los movimientos dentro de las células, en los mitocondrias. Es una sabiduría inmensa. Los que han estudiado medicina podemos decir claramente cómo es una maravilla conocer hasta una célula, lo que compone la célula y todos los elementos que hay dentro de la célula y todas las biosíntesis y todas las la bioquímica que se produce en todas las interacciones de, ah, de, en todas las, se me fue el término, en todas las, ah, bueno, en todas las biooperaciones para que funcione el cuerpo humano y esté generando vida con salud. Pero así como nosotros corrompemos comiendo lo que no conviene, viviendo como no se debe, teniendo malos hábitos y corrompemos la salud del cuerpo, igualmente nuestra alma y nuestro espíritu y nuestras conductas morales. Por eso necesitamos estar unidos a quien nos creó, porque unidos a Él es como funcionamos correctamente y eso obedeciendo. Pero aquí dice la palabra que Él nos formó rectos, justos, o sea, para vivir bien. Pero los hombres han buscado perversiones por la maldad que hay, por el pecado. Entonces,
continuando con esto, dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y al vengativo. En otra traducción dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanzas. Tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Dice este pasaje, este texto, que así como decía Eclesiastés 7:9, Dios formó al niño y aquí vemos cuando nacen los niños, cómo ellos son inocentes, cómo ellos no traen maldad, cómo la maldad en ellos no nace implícita, cómo en ellos existe esa gloria de Dios, ese poder de Dios, esa perfección de Dios en todo su cuerpito, en toda su alma, en su espíritu, está limpio. Y vemos ahí cómo ellos, independientemente de su naturaleza humana, que va a tender hacia el mal, la maldad no está implícita en ellos en el sentido de ya querer asesinar a otro, de ya querer fornicar y todas esas cosas que a través de los años y de crecer, el humano se empieza a corromper, que es lo que decía Eclesiastés 7:9. Y este verso nos aclara que esos pucheritos que hacen los niños, que esas maneras de manifestarse ellos en vida, sus, vamos, todas esas reacciones que ellos tienen emocionales, sus formas de empezar a hablar, a caminar, su forma de comunicarse, su forma hasta de llorar, todas las manifestaciones de vida de ellos, vemos ahí implícito cómo lleva marca de que Dios los creó y bien y para bondad y para bendición. Entonces, al crecer nos contaminamos con toda la maldad de este mundo, con todo el pecado que rige este mundo en la oscuridad, y es como contaminamos nuestra alma y nuestro espíritu, y es como empezamos a pecar y a pecar y a pecar y alejarnos cada vez más de Dios, aunque creamos que Él existe, y alejarnos más de Dios, aunque tengamos sacramentos de una iglesia que nos impuso desde bebés sacramentos, aunque creamos más en Dios, aunque creamos fielmente nuestras tradiciones religiosas de nuestros antepasados cristianos y tengamos imágenes y veladoras, no podemos dejar de pecar, porque seguimos, ni la iglesia nos salva, ni los sacramentos nos salvan, solo Dios y su Espíritu pueden hacernos cambiar y vivir en la verdad, en libertad del pecado. Pero la gente se ha creído, porque a los siglos se han engañado a la gente, que una iglesia tiene el poder de salvar, porque viene del primer siglo, que una iglesia cristiana que viene del primer siglo tiene el poder con los sacramentos de limpiar. Y se creen todas esas mentiras, llenan sus emociones, llenan sus sentimientos creyendo que esa es la verdad, defienden con apología y teología equivocada sus argumentaciones, sus filosofías cristianas que creen que es así, defienden su patrística, defienden sus padres de la iglesia, defienden su tradición de esa de los padres de los primeros siglos, defienden los concilios y todo ello desviado de la verdad de Dios. Por eso la gente no deja de sufrir, por eso la gente no deja de sufrir por el pecado, a eso me refiero. Por eso la gente no deja de estarse divorciando, fornicando, pecando, a pesar que creen en Dios. Y por eso nos deja claro que Dios nos hizo bien. Nosotros nos fuimos a las perversiones. Cuando Cristo vino a la tierra, le decía a ellos, yo no vino a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Pero aquí está la condenación, que la luz vino a ustedes, pero ustedes no quieren venir a la luz. Ustedes quieren seguir entre las tinieblas creyendo que ahí hay luz. Ustedes quieren seguir en su propia filosofía de pensamiento humano por sus culturas, por sus tradiciones, por sus filosofías humanas de pensamiento, aún de mí, de la divinidad equivocada, y creen que esa luz es luz y no la es. Y creen que esa forma de ustedes animarse unos a otros de portarse bien es suficiente y no lo es. Y creen que un día, porque no son tan malos, van a ir al cielo y no es así. Entonces, ustedes no se acercan a la luz, a la verdadera luz, a la verdad absoluta de Dios, porque no quieren que se les reprenda sus malas obras, que para ustedes no es malo, para ustedes es bueno. El libertinaje moral en todo lo que da, justificándote por todos los pecados que hacemos contra los prójimos, chisme, la avaricia, el odio, el resentimiento, mil cosas que hacemos contra los prójimos y nos justificamos. Entonces dice Dios, la condenación es que no quisieron la luz, quisieron andar en las tinieblas
que ellos les llaman luz para ellos. Entonces, ahí está la condenación. Dice Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, dice el Señor Jesucristo, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sino os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, uno de los grandes mensajes que nos dejó en el Evangelio con su propia boca y quedó escrito por los apóstoles, es que el reino de los cielos es como los niños, como venimos diciéndolo, que ahí vemos la bondad, la inocencia, la no maldad en esos pequeñitos. Entonces dice Dios que de ellos es el reino de los cielos, porque si mueren a temprana edad se van directamente al cielo. Dios no los va a juzgar porque no tengan bautizo. Dios no los va a juzgar porque no conocieron a Jesucristo estando en la tierra, porque todavía no tenían conciencia de pecado ni conciencia de salvación. Todavía no sabían que necesitaban eso, eran muy pequeños. Y de ellos es el reino de los cielos. Hasta que empiezan a pecar, a la edad que sea de niños, necesitan un Salvador, confesar sus pecados, arrepentirse ante Dios como cualquier adulto. Entonces, por eso Cristo al predicar su evangelio dijo, si ustedes, a pesar que son asesinos, adúlteros, fornicarios, rateros, mentirosos, engañadores, infieles, peleoneros, resentidos, falta de perdón, avariciosos, a pesar de que tienen muchos de estos errores, yo se los perdono en mi sacrificio en la cruz del Calvario, los limpio con mi sangre, con mi sacrificio, les pongo mi espíritu, empiezan a ser parte de mi familia, pero empieza un crecimiento espiritual, empiezan a ser mis discípulos a partir de ese día, necesitan estar unidos a mí, dice el Señor, la vid verdadera, para que den fruto y fruto mío, fruto de Jesucristo, fruto del Espíritu Santo, bondad, benignidad, amor, paz, paciencia, prudencia, templanza. Y todos esos frutos de Jesucristo en cada uno de mis hijos tienen que ir creciendo y creciendo, que hasta el enemigo vas a bendecir aunque te maldiga, que hasta el enemigo le vas a dar de comer aunque te desprecie y hable mal de ti y te cree problemas, que hasta el enemigo lo vas a bendecir porque estás lleno de mí, estás lleno de todos los frutos de mi espíritu. Ahí se ve una transformación de vida porque Dios está en esa persona y no sacramentos y no religiosidad y no concilios de los siglos cristianos equivocados y no nuevos dogmas de fe y no patrística y no la historia de la iglesia. No, no, no. Cuando uno nace de nuevo, Dios pone su palabra y su ley en nuestro corazón, en nuestra mente y nos empieza a adoctrinar el Espíritu Santo. Todos lo vivimos, aunque use maestros, aunque use evangelistas, aunque use pastores, aunque use los apóstoles en sus escritos, aunque use profetas. Dios es quien nos da crecimiento, lo dice la misma Biblia. Dios es quien nos santifica, lo dice Juan 15. Dios purifica los pámpanos para que lleven más fruto. Y eso es estar bien unidos a la vid verdadera que es Jesucristo. No hay otra manera. Y como podemos ver, podemos testificar que Dios hizo los niños sin malicia, perfectos al hombre, pero el hombre se desvía a través de la vida en muchas perversiones. Dice Romanos 5:12 para entender esa desviación. Adán y Cristo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y por Eva, y por el pecado la muerte, dice, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces nos es claro lo que nos dice la palabra de Dios, que el pecado entró en el tiempo de Adán y Eva y el hecho de que hayamos pecado, morimos en el espíritu. O sea, la vida de Dios ya no la tenemos al momento de nacer. Necesitamos durante la vida arrepentirnos porque todos vamos a pecar tarde o temprano al ir creciendo, reconciliarnos con Dios a través del sacrificio de Jesucristo y impone su espíritu, el espíritu de su Hijo, y ahora clamamos nada más, Abba Padre. Si yo nací de nuevo, si yo tengo el espíritu del Hijo Jesucristo, si yo fui comprado con la sangre de Cristo para Él, si yo soy un adorador en espíritu y en verdad de Dios Padre,
es que lo que vino a buscar Cristo, adoradores para Él. Entonces, yo no creo en ninguna aparición del cielo que me advirtieron los apóstoles de Cristo que no creyera, porque iban a cambiar el evangelio original apostólico y profético, donde la piedra angular es Cristo. Si Cristo mismo vino a testificar del Antiguo Testamento y vino a dejar establecido el Nuevo Testamento con sus apóstoles, si Cristo mismo nos advirtió que nomás vino a buscar adoradores del Padre y de Él, ¿por qué andamos adorando o venerando seres aparecidos y o gente muerta que cree en las generaciones que eran muy santos, cuando Dios prohíbe eso? Esa es otra historia. Pero bueno, esa es parte de la maldad en el ser humano que se corrompe hasta en lo religioso por engaños de Satanás de los siglos, cambiando doctrinas originales y defienden el error, defienden la mentira como los fariseos la defendían creyendo que ellos tenían la verdad, creyendo que ellos defendían las cosas de Dios y estaban perdidos como religiosos. Así la religión cristiana de ahora igual, pero la gente tiene que darse cuenta que el filtro más principal que deben de ver para no querer conocer todo lo que existe por ahí, que eso se llevaría tiempo y estar en Cristo para conocer todo o la mayor parte de todo. Aquí lo importante es entender cómo es tu vida delante de Dios, cómo es tu vida delante de lo que la Biblia muestra, lo que es un hijo de Dios, para que escapes de tu autoengaño, para que aceptes que necesitas salvación, para que aceptes que tu iglesia, tus sacramentos, tus creencias, tu religiosidad, tu amor por Dios no es suficiente y no es correcto, porque no has dejado de pecar, porque no has dejado de ser prisionero del pecado. Porque si mientes, sigues mintiendo. Porque si engañas, sigues engañando. Porque si robas, sigues robando. Porque si haces bullying, sigues haciéndolo. Porque si te burlas de otros, lo haces. Si cuentas chismes de otros, sigues en lo mismo. Si estás con lujuria y lascivia, no puedes dejarla. Si estás totalmente en el mundo, en las cosas del mundo, y no conoces la espiritualidad santa de Dios, ni cómo ser un hijo santo en adoración, en alabanza a Él, en servicio a Él, es porque no has nacido de nuevo. Es mentira que los sacramentos naces de nuevo. Es por eso que sacan millones y millones de dólares. Mira, yo acabo de ir a una primera confirmación. Cobran 2,200 pesos por niño. Fueron 50 niños en una parroquia, en una colonia chiquita. 50 niños. Sacaron 120,000 pesos mexicanos en un ratito de confirmación. Pero esa confirmación no es la primera comunión. Y ya tuvieron un bautizo sin conciencia de pecado de bebés. O sea, ya cuando llegan a la primera comunión, que es en esa religión, ya se gastaron 10,000 pesos por niño, entre los trajecitos, entre lo que la iglesia cobra, por millones y millones de niños, son miles de millones de dólares en el mundo que se generan, y claro que esos tesoros están en el Vaticano. Triste, triste, yo vengo de ahí, toda mi familia viene de ahí. 41 años estuve yo en esa creencia. Y no estoy atacándola. Estoy tratando de que defiendas tú tu alma predicando la verdad para que Dios en su misericordia toque tu corazón y te la muestre y escapes. Escapes. En Apocalipsis 17 le dice Dios a los que están inmersos en esa religión, huye pueblo mío, huye, ahí vienen las plagas, voy a destruir. Esa iglesia la voy a destruir. Dios la va a destruir. Esa iglesia va a mandar al enemigo que la destruya completamente, literalmente. No tarda mucho. Por eso hay que escapar y sobre todo más que esas cosas es que ahorita escapes del error para que tu alma sea salvada por Jesucristo. Ahora bien, dice en Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 10, 11. ¿Qué pues somos nosotros mejores que está hablando de los gentiles, aquí Pablo, hablando de los judíos? En ninguna manera. Ya hemos acusado tanto a judíos como a los gentiles, todos están bajo pecado. Está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia nos enseña por muchos pasajes que el hombre, su tendencia es este mundo, ser mundano pagano, a divertirse con el pecado, a andar sin Dios, aunque crea en Dios. Y como las religiones le vendieron que con que vayas de vez en cuando y tomes sacramento, creen que eso es tener a Dios. Tratar de no ser tan malvados, creen que eso es normal. Pecar y confesarte y te absuelvan de pecado, creen que eso es normal, que así viven todos. No, no. Los pecados nada más los perdona Dios
y nosotros nos tenemos que humillar en Cristo ante Él cuando pecamos. Estar en Cristo para ser perdonados. No hay otra forma. Y la sangre de Dios, de Jesucristo, actúa a favor nuestro cada vez que nos arrepentimos y confesamos, mientras estamos creciendo y madurando en Cristo para ser más perfectos moralmente hablando. Entonces, todo mundo, judíos, griegos, todos, los más santos, los más puros, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, todos somos pecadores y necesitamos estar cerca de la vid verdadera de Cristo, unidos a Dios Padre, unidos al Espíritu Santo, unidos a Cristo, para poder ser limpiados todos los días con su palabra, con su presencia, en una relación personal profunda con Él, no con veneraciones, no con tradiciones, no con sacramentos, no con lo que la religión más grande enseña, porque si la verdad fuera la religión más grande del primer siglo, si ahí estuviera la verdad y fuera la verdad, ¿por qué todas las familias o en un enorme porcentaje de las familias de las colonias que creen en esa religión están destruidas? Vicios, pleitos, envidias, lujurias, lascivias, mundanalidad, paganismo, brujería, hechicería, ocultismo. ¿Por qué? Si todas creen en Dios y tienen sacramentos, ¿por qué toda esa religión no produce fruto santo en todo el pueblo? ¿Por qué nada más uno que otro religioso que se apega a la religiosidad, no a la espiritualidad correcta del Espíritu Santo? No, a la religiosidad de un espíritu de horror que los hace de error y de horror, que los hacen ser espirituales, sí, pero un espíritu equivocado, como piadosos, pero adorando y venerando imágenes o postrándose ante ellas, aunque la imagen sepan que no está ahí la persona que veneran. Prohibido por Dios, no por los hombres, interpretado como ellos quieren, sacando textos fuera de contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo para apoyar el error doctrinal, porque no pueden ver la verdad, porque la verdad no está en ellos. Nadie puede ver la verdad si la verdad no está en ellos. La verdad se llama nuestro Señor Jesucristo. Si no está en ellos, por más que uno les diga y les enseñe, entonces dirás, entonces ¿para qué predicas? Porque es la manera que el Espíritu Santo los convence. Predicando la verdad, siendo claros, no maquillando nada, no atacamos a nadie, queremos que todos sean salvados, como fui salvado yo y millones, a través de que se nos habló claramente la verdad. Cuando un cirujano llega a un paciente y le dice, usted tiene esto y esto y esto, él no maquilla nada. Tiene que darse cuenta el paciente de su realidad, por si quiere salvar su vida, permitir que sea tratado, no importa que en el tratamiento esté jugándose la vida. Y entonces es donde hay oportunidad de salvación y continuar vivo. Igual el Evangelio todavía es mayor, la preocupación y la ocupación, porque es para salvación eterna, no nada más unos años aquí en la tierra. Entonces es algo más importante la salvación del alma y del espíritu. El cuerpo se va a quedar en el polvo. Es importante entonces oír las verdades que son espirituales, que son de salvación de nuestro Dios. Entonces todo el mundo está bajo pecado. Avanzando, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos en el corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. La maldad del hombre desde Adán y Eva hasta la historia hasta ahorita se ha aumentado, se ha tremendamente extendido, llegaron a matarse, el que antes que no había leyes en las antigüedades, que no había gobiernos, mucho antes al principio, el que quería se robaba a la mujer del prójimo y se la llevaba porque tenía espada y mataba al vecino. Cada quien hacía lo que quería y como quería. La maldad del hombre robando el más fuerte al más pobre, o sea, los gobernantes a los pobres. Siempre ha existido la maldad del hombre, cambiando mujeres cuando quieran los hombres machistas. Terrible, dejando familias incompletas y dejando eso que aumenta el pecado entre las familias, la destrucción y asimismo las sociedades que se reflejan. Por alejarse de Dios, alejarse de la bendición de los mandamientos de Dios que son para vivir correctamente y en bendición, alejándose de la presencia de Dios. Entonces, por eso mandó el diluvio Dios, porque era peor y peor y peor, y por eso va a destruir la humanidad en breve con fuego, que ya está escrito que eso es este juicio terminal. Entonces la maldad del hombre iba de mal en peor y mal en peor.
Ahora, hay gente que dice, es que son incultos, no estudiaron, por eso siguen haciendo muchos errores. No. En este siglo XXI, la humanidad ha tenido la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras atroces que hubo en el antepasado histórico. Han visto la maldad, han visto cómo hay infinidad de estudios de los matrimonios, por qué se divorcian y siguen siendo infieles y siguen peleando, porque no pueden cambiar su carácter pecaminoso que destruye los matrimonios. No pueden destruir, no pueden cambiar su carácter malvado que se manifiesta tarde o temprano en las familias. Entonces, no es con la experiencia de saber que ya pasó, no es con los que están hablando en estos temas y que son instructores y que son coaching, como la gente cambia. La gente entra en conciencia a lo mejor de eso, pero no van a poder cambiar, no van a reaccionar a algo que solo Dios puede cambiar un corazón, que solo Dios puede transformar una mente, que Dios puede hacer un espíritu limpio, un corazón limpio. Entonces van a seguir teniendo conocimiento de toda la historia pasada, teniendo conocimiento de las guerras y van a seguir peleándose en guerras. Entre más tecnología en avance, entre más estudios haya, entre más conocen la humanidad, se sigue destruyendo peor y peor y peor. Y aunque haya más tecnología y conocimiento, dando eso de manifiesto, que es por la ausencia de Dios, todo el problema familiar, todo el problema social, todo el problema nacional, todo el problema mundial. Y está escrito que así sería, y para allá vamos, para la terminación de esta creación. Dice Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso le acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van como todos con los muertos. Dice, no pongas en la balanza, como muchos hacen ese ejemplo. De este lado está dentro de ti el hombre bueno y del otro lado está el hombre malo. Y tú eres el centro como que el santo, ¿no? El que tú puedes decidir ser bueno o ser malo. Dice, no, todos los seres humanos hay insensatez en su corazón y referente a las verdades absolutas de Dios, referente a la santidad de Dios, referente a nuestro propósito de haber sido creados, dice. En todos los seres humanos hay insensatez y hay maldad. No, en la balanza tanto es diablo uno con alas blancas, tanto el del otro también es diablo que tiene alas negras, tanto uno mismo que quiere hacer juicio si soy bueno o soy malo. Entonces, no hay se escapa de maldad en su corazón y de insensatez. Todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos humillarnos ante Dios. Todos necesitamos reconocer que esto es una verdad latente, patente, cierta, y necesitamos ser rescatados por Jesucristo. En el libro de Deuteronomio 28, Dios puso el libre albedrío al hombre, ahí quedó manifiesto, lo puso desde que lo creó, pero aquí quedó manifiesto en su ley donde le dice, si oyes atentamente la voz de Jehová, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Y la vas a guardar y la vas a poner por obra, entonces todos sus mandamientos que te prescribo hoy, decía Moisés, Jehová te exaltará sobre las naciones, vendrán todas las bendiciones y te alcanzarán si eres atento a, a, a lo que Jehová establece. Entonces, estar en la verdad de Dios solo es posible hacer redimidos en Cristo, nacer de nuevo en Cristo, tener al Espíritu de Cristo en nosotros y a través de ser obedientes, buscarlo en espíritu y en verdad, al escudriñar su palabra todos los días, caminar con Él fielmente y Él nos lleva de la mano para ir creciendo en su conocimiento, en su santidad, en su justicia y ser un reflejo de ser verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra. Pero también nos advirtió que la maldición, si no queríamos obedecer su verdad, y que ahora sabemos que solo en Cristo podemos lograrlo por gracia, porque Él pone su poder, porque Él nos ayuda, que fuera de Cristo no podemos obedecer, ni siquiera nos interesa, de hecho ni nos preocupa, ni tenemos temor de Dios, y pensamos que lo que la religión vende la religión vende en sus teologías y sus argumentaciones equivocadas y sus apologéticas erróneas, pensamos que como quiera tenemos oportunidad de ir al cielo y hacemos lo que queramos aquí abajo, viviendo una vida no de tanta maldad, pero lejos, a espaldas de Dios, totalmente creyendo en las religiones, imágenes, sacramentos
que con eso nos vamos a salvar. Es un terrible engaño y es un terrible error. Entonces, si no guardamos sus mandamientos, todas las maldiciones que están en el libro vienen. Y no es que Dios las mande, es que nosotros nos creó para amor y por amor y estar conectados en Él, unidos a Él. Separados de Él, hay muchas maldades entre nosotros y va a haber consecuencias porque hay gobernadores de la maldad en las tinieblas que están pastoreando a todos los hijos de maldad, que es la mayoría de la humanidad. Y esos espíritus de maldad provocan destrucciones familiares, homicidios, suicidios, matanzas, porque Dios le está gritando a la humanidad, vengan a mí, vengan y descansen en mí, vengan para que los salve. Pero como Cristo dijo en sus evangelios, prefieren las tinieblas y libertinaje, el jiji, el jaja, él no es tan malo, ¿qué tiene? Estoy joven, y mueren terriblemente y no tienen parte con Dios. Y la religión les enseña que todos están en el cielo. Y los que no llegaron porque andaban en pecado, los van a purgar un ratito por tener bautizo, confirmación, todo eso que les costó millones de pesos que le generan al Vaticano. No es así la verdad de Dios. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces es evidente que guardar la palabra de Dios es vital para que, o sea, no solamente es cómo voy a guardar algo que no conozco. ¿Y cómo conozco algo que no lo leo? ¿Y cómo leo algo si no te he nacido de nuevo y el Espíritu es quien me la va a enseñar y colocar en mi espíritu? Entonces yo necesito arrepentirme, necesito buscar a Dios con todo mi corazón, necesito decirle que me lleve a una congregación donde se predique el Evangelio sin maquillajes, sin errores, donde yo pueda crecer con su poder para salvación y parecerme más a Cristo y ser un adorador en espíritu y en verdad de Él nada más, que a eso vino a buscar Cristo para Él, para el Padre. No vino a buscar veneradores de todos los que se aparecen. No, vino a buscar adoradores y en espíritu y en la verdad bíblica de los apóstoles, en la verdad bíblica de sus profetas, no en nuevos profetas, no en nuevos. Y es por eso, continuando aquí, que vemos lo de la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice, todos los que ya dicen que son mis hijos, los que dicen que ya nacieron de nuevo, los que dicen que les dieron sacramento y ya tienen al Espíritu Santo, los que les dice su iglesia que ya son salvados, los que les dice su iglesia que por haberse sido bautizados de bebé, ya hicieron su primera comunión, ya hicieron su confirmación, ya hicieron todos los sacramentos que la iglesia impone para sacar dinero. Dice, y no llevan fruto del Espíritu Santo en sus vidas, Dios Padre dice, lo va a quitar. Y todo aquel que sí lleva fruto mío, o sea, de paz, de amor, de santidad, de justicia, de bondad, de templanza, prudencia. O sea, está bendiciendo el nombre de Jesús en su vida y bendiciendo a todos los prójimos. Dice, a ese lo va a limpiar más y más, porque todos pecamos. No somos ya esclavos de pecado los que estamos en Cristo, pero podemos caer en un error. Dice, para que éste lleve más fruto, ya que ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, le dijo a sus apóstoles en ese momento. Dice, permanezcan en mí, porque de ustedes depende permanecer en mí, dice Cristo. Si no permanecen en mí, eso yo no los puedo tener amarrados a fuerza, obligados. Es por amor. Ya les hablé la verdad, ya los salvé, ya les puse un corazón nuevo, ya los limpié en la primera limpieza. Ya entendieron, ya saben que están en mí. Bueno, permanezcan en mí. Y si yo permanezco en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece unido a la vid, así tampoco ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué explica aquí Cristo y yo en él otra vez? Porque hay mucha gente que dice que su iglesia ya puso a Cristo dentro de ellos. Porque hay mucha gente que dice que la iglesia con los sacramentos ya pusieron a Cristo adentro de ellos. Porque hay muchos que van a la misa y toman Eucaristía, dicen que ya Cristo está dentro de ellos. Pero dice Cristo, no, no, no. Si ustedes pueden decir los millones y millones de cristianos que ustedes están en mí,
Pero si yo no estoy en ustedes, y entonces pregunta aquí, retórica, ¿cómo es que si Él no está en nosotros, si Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida en la peregrinación cristiana? Pues porque los sacramentos no meten a Jesús, porque las iglesias no meten a Jesús. El único que hace que Jesucristo nazca de nuevo en nuestro espíritu, o sea, que Él venga a morar en nuestro espíritu, el único que lo hace posible es Dios Padre. Y eso es posible si nos arrepentimos ante Él, reconociendo a Cristo como Salvador y Señor, reconociendo que somos pecadores y necesitamos ser salvados, y después de ser salvados, permanecer bien unidos a Cristo. Es la manera de permanecer en salvación, que nos esté limpiando, limpiando, limpiando de lo que hablamos, que es el crecimiento espiritual, y nos limpia con su palabra, nos limpia con su presencia en oración todos los días. Pero si yo ni siquiera oro todos los días en su presencia, mañana, tarde y noche, ni siquiera busco su palabra todos los días a la luz del Espíritu Santo para que me esté limpiando, limpiando, entonces Él es el único que da crecimiento espiritual. No lo estoy viviendo, no lo estoy disfrutando. Entonces, eso quiere decir que aunque yo diga que por mi iglesia estoy en Él, no estoy en Él. ¿Por qué? Porque yo puedo asegurar hasta el día que me muera, yo estoy en Cristo, yo creo en Cristo, y nadie me lo va a quitar de mi boca ni de mi religión que yo amo. Pero dice Cristo, si yo no estoy en ti, de nada te va a servir eso que estés gritando y que te estés justificando y que estés defendiendo hasta con tu vida, que tu religión. Si yo no estoy en ti, no tienes parte conmigo. Dice, dice, el que en mí, o sea, está incrustado en Cristo supuestamente. Fíjese hasta dónde llega el mensaje este de Cristo para sus verdaderos hijos. Imagínense los que ni siquiera están injertados en Cristo, porque los engañaron con sacramentos. No están ni siquiera ahí. Claro, ellos creen que sí, la iglesia les dice que sí, pero ellos no pueden llevar fruto de santidad. Ellos no pueden adorar solo a Dios, veneran a un chorro de aparecidos, creen un chorro de doctrinas que los concilios impusieron y sacramentos y dogmas. Bueno, pero no pueden ser santos, o sea, no pueden vivir en bendición con sus vecinos, con sus hijos, con sus hermanos, sus esposas, esposos. Hay pleitos, divisiones, chismes, maldiciones, maledicencias, que creen que todo eso es normal en los cristianos, nomás ir a confesarse. No, no conocen la santidad, no conocen la limpieza. Lo digo con tristeza. Yo estuve así 41 años creyendo que eso era la verdad. Y claro que no conocía a Cristo ni lo tenía. Yo pensé que sí lo tenía siempre, por los sacramentos, por mi fe en esa religión. Pero aquí dice, el que en mí no permanece, le está hablando a los que sí nacieron de nuevo una vez, a los que sí nacieron en Cristo, a los que sí estaban unidos a Él, de verdad, que nacieron por el Evangelio, que se arrepintieron al escuchar la palabra de Dios en la predicación, que entregaron su corazón de corazón a Cristo, que confesaron al Padre, yo amo a Cristo, yo recibo a Cristo, yo creo en su sacrificio, yo me entrego fielmente, yo le voy a servir todos los días de mi vida, yo lo más voy a adorar en espíritu y en verdad al Padre y al Hijo. Yo voy a caminar de la mano del Espíritu Santo. Yo voy a leer la Biblia todos los días para que me limpies. Yo me bautizo con conciencia que ya moría el pecado al ser sepultado en el agua. Se quedó el cuerpo pecaminoso ahí moralmente y por fe lo declaro. Y ya salía a resurrección, a nueva vida como Cristo resucitó entre los muertos. Él me resucita para nueva vida. Al darme su espíritu nací de nuevo y ahora ando en nueva vida. Y esa nueva vida dará los frutos de Cristo en mí, el crecimiento espiritual en mí. Nada más seré un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Entonces dice, el que en mí no permanece, que son esos que sí adoraron un tiempo, que sí lo siguieron un tiempo, que sí estaban en él y que estaban siendo santificados un tiempo, será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan al fuego y arden. Dice, los que un tiempo, por eso dice que muchos son los llamados, dice Cristo, pero muy poquitos van a ser elegidos para salvación. Por eso dice que el camino de él es muy angosto y del mundo muy ancho. Y en el muy ancho del mundo hay bastantes cristianos que piensan que están con el Cristo y que siempre Cristo los va a cuidar hasta el fin. No. Por eso aclara Cristo, si yo no estoy en él, por más que él diga que está en mí, y si yo no estoy en él, no va a haber frutos de santidad, no va a haber frutos de verdad, no van a ser adoradores en espíritu y verdad de mi Padre solamente. Van a venerar a otras apariciones, van a venerar a otros seres muertos ya, van a venerar a otras criaturas en lugar al único Dios altísimo. ¡Wow! Entonces están en un error y no lo van a poder ver, van a seguir defendiendo la teología de la patrística de siglos, del segundo siglo, del primer siglo
cuando les dije que solo mis apóstoles les dejaría la verdad, porque se sorprenden que Dios tenga todo poder para juntar la Biblia como Él quiera, para establecer los escritos como Él quiera. Creen que lo hicieron la humanidad, creen que Dios permitió que el humano hiciera lo que Él quisiera. No, es Dios. Nada más eso es la palabra de Dios. Es lo que siempre Él se encargó. Si, ¿cómo nos va a acusar si deja que el hombre tome decisiones para ver que sí, que no? Todo lo hizo Dios en su soberanía y por amor a su pueblo. Entonces los que somos hijos y el Espíritu coloca la palabra en nuestro espíritu, conocemos que es la verdad y conocemos quién es Dios y conocemos cuáles son los 66 únicos libros de la Biblia. Los que no están ahí en apologetas y están en debates, queriendo comprobar, queriendo justificar o queriendo ganar los debates con la historia. No, la salvación es nada más para los hijos de Dios, los que se humillan ante Dios y nacen del Espíritu. Nadie va a convencer a alguien más de su error si ese no se arrepiente ante Dios para conocer la verdad. Si saben que su vida no es santa, que no adoran solo a Dios en espíritu y en verdad, y que creen en tantas mentiras, pues busquen a Dios para que sean santos y para que nada más lo adoren a Él, para que puedan escapar de tanta mentira. Por último, vamos a mover esto aquí. Dice Romanos 2 del 4 al 6, dice el apóstol Pablo, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Dios, yo soy bueno y te di hijos, te di vida y te di capacidades para que tengas trabajo, para que tengas oficios, para que tengas carreras. Yo te di vida, yo te di órganos, yo te di cuerpo, yo te di alma, yo te di espíritu, yo te puse en una familia y aún hayas nacido solo, que no tengas tus padres, sino yo soy tu padre, yo soy tu creador, como dice la Biblia, yo te recojo si vienes a mí y te daré vida abundante más que hasta los que están en familia que no están conmigo. Entonces Cristo y Dios nos dice, soy bueno, pero te he hablado la verdad, mandé a mi hijo morir a una cruz, murió cruelmente por ustedes en una cruz terriblemente, toda su sangre derramada por ustedes, y no quieren oír el mensaje de salvación, quieren seguir siendo ustedes sus propios dioses, vivir sus propias filosofías de pensamiento, pensando que las religiones mienten, engañan, que han manipulado la mente de los ignorantes. Porque si es cierto, es verdad, la religión ha hecho eso, pero, pero Dios no es religión. Y la salvación y la palabra de Dios es espiritual, es el Espíritu de Cristo en la palabra manifestándose con poder en sus hijos. Por eso dice en Tesalonicenses Pablo que la palabra de Dios solamente actúa en los que tienen a Cristo, en los creyentes. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2 que solamente el Espíritu de Dios le muestra la verdad a sus hijos y los del mundo no la entienden, los naturales. Y por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 2, 20, 27 que solamente nosotros conoceremos al Padre, que nadie nos mentirá y no nos podrán engañar. Por eso les digo, por eso los que están en la religión van con los apologetas, los teólogos, para saber cómo está la verdad, dónde está la verdad, porque ellos no la conocen. Y cada quien que nace del Espíritu conoce a Dios, pero no porque lo que oye, es una experiencia personal, particular, espiritual, supernatural, maravillosa, quedas rendido a sus pies, quedas en tu primer amor, enamoradísimo de un Dios tan precioso, hermoso, lleno de alabanza, adoración. Tu espíritu emana alabanza para Él, adoración para Él, agradecimiento para Él. Solamente a Él. Empezamos con una relación nada más con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu, todos los días de nuestra vida, nuestra peregrinación. Pero no es algo lo que imponen los evangelios, es algo de lo que la Biblia estableció desde el principio. Dios, si no estás en eso, no lo conoces. Entonces nos queda claro que Dios sigue todavía siendo bueno, haciendo que toda la humanidad, todo le está dando tiempo que se arrepienta de su pecado, de su filosofía humana de pensamiento, aún de lo que piensan de Jesucristo, en error, en error. Él sigue siendo totalmente bueno, esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Escuchemos el mensaje de salvación.
y nos podamos salvar. Solamente en Cristo. Dios es bueno y el hombre es terriblemente malo. Si no lo entiendes, si no lo aceptas, no vas a encontrar a Cristo jamás. Por más religión que te apoyes para quererte salvar. Por más que digas que lo amas, no te va a servir. Por más que digas que permaneces en la vida verdadera, no te va a servir. Si Él no está en ti. Y si está en ti, solo adoras al Padre. Y si está en ti, solo hablas con el Padre. Y si está en ti, solo en Cristo es lo que transmites del Evangelio a toda criatura para que vayan a Cristo. Solamente de Cristo hablamos, solamente en Cristo estamos y solamente con el Padre bendecimos, adoramos, alabamos. Si quieres hacer una oración hoy, dile a Dios, Padre, necesito ser salvo. Me arrepiento de mis pecados porque todavía hoy en la mañana, todavía hoy en la noche, todavía ayer, todavía antier, estuve discutiendo, hablando malas palabras, engañando. Me robé una feria de una tienda que me dieron de más. Ah, quité esto a esta persona, me burlé de aquella otra y hablé mal de estas personas. Sigo resentido con estas otras. Mi pecado sigue todavía morando en mí, no soy libre. Por más que mi religión me dice no soy libre, por más que me echan sacramentos sigo igual, por más que me absuelven de pecado vuelvo los mismos, por más que me dan Eucaristías sigo pecando. No es cierto que voy creciendo en santidad, no es cierto que me arrepiento, Padre, sálvame para conocerte en espíritu y en verdad. Yo acepto el sacrificio de Cristo a mi favor, te lo agradezco enormemente. Por eso acepto al Señor Jesucristo como Salvador mío único, como mi único Señor, y que su sangre me limpie de pecado, Padre. Y sálvame, yo quiero caminar, ser un adorador solo tuyo. Pon tu Santo Espíritu en mí para nacer de nuevo, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te felicito si hiciste esta oración con todo tu corazón. Hay fiesta ahorita en el cielo, los ángeles están celebrando, porque Cristo alcanzó un alma más del infierno, la rescató para que se lo lleve al cielo, si permaneces hasta el fin en él firme. Dios les bendiga. Hasta la próxima.